Mayormente era el alce el que me hablaba y me advertía. Decía, por favor no vayas abajo, no vayas abajo. Y yo le preguntaba por qué, y él me decía, hay algo horrible allí que no querrás ver. Pero la curiosidad siempre ganaba. Lo siguiente que supe fue que estábamos en el agua y el avión estaba sobre el agua llenándose de humo. Había fuego en alguna parte. Me puse en modo supervivencia y mi preocupación número uno era sacar a mi mamá y a mi padrastro con vida. El significado de los sueños. ¿Qué edad tenías cuando viviste en esa casa del sueño? Sueños de peligro. Y tú dirás, tenía 13. ¿Hay alguna asociación que puedas hacer con algo que sucedió en esa casa? Y tal vez digas, bueno, mi jefe estaba actuando como mi padre. Entonces comenzamos desde ahí y dejamos que tú y tu imaginación se abran a las imágenes que han aparecido, sin retorcerlas, sin forzarlas, simplemente dejando que aparezcan. Cuando llegaba abajo, aterrizaba muy suavemente. Levantaba la cabeza y allí estaban mis dos hermanas. Eran esqueletos. Cuando comencé a soñar, estaba aterrorizado. No quería decírselo a nadie, porque temía que pensaran que me había vuelto loco o algo así. Entonces, siempre me lo guardaba para mí mismo. Un tema común que aparece en los sueños de todos, sin importar el grupo de edad, es el tema de la familia, de la gente que amamos. Me uní a los cadetes de aviación. Pasé 6 años con los reales cadetes de aviación canadienses y luego de eso entré a las milicias. Y sentí que si podía entrar en el ejército, de alguna manera estaba haciendo algo por la familia o por el país. Las amenazas a familiares en los sueños generalmente representan algún tipo de ansiedad en la vida activa referida a la familia. Pueden ser situaciones familiares, conflictos familiares o básicamente cualquier cosa relacionada con los familiares de uno. Ellos se ponían sus chalecos salvavidas, se tomaban de las manos y me seguían mientras yo empujaba y me abría camino entre la multitud. Estaba totalmente oscuro por el humo, la gente se levantaba y se movía, era un caos, había gritos y llantos y había mucho temor. Yo no quería sentir miedo, solo quería sacar de allí a mi mamá y a mi padrastro. Que tengas que salvar a alguien de tu familia o que tú seas el miembro de la familia en peligro es algo que aparece en muchos sueños. Tenía un sueño entre los 13 y los 15 que soñaba tal vez 2 veces a la semana o cada 2 semanas. Miraba afuera y era de noche. La habitación estaba oscura y yo oía ruidos en dirección de la puerta del ático. Y en estas casas, los áticos estaban dentro de las habitaciones, así que había una pequeña puerta escondida. Yo caminaba hacia esa puerta. No escuchaba voces, pero escuchaba ruidos. Así que tomaba el picaporte y lentamente abría la puerta para ver dentro. Y veía unos animales. El alce me hablaba con un tono de voz como ahogado y me preguntaba, ¿cómo estás? Y me decía que entrara, que no le tuviera miedo. Así que yo entraba y había un espacio enorme donde el alce estaba de pie junto a mí y un oso estaba sentado sobre su trasero con sus garras frente a él. Y había un mapache que me miraba. Algunos parecían personajes de dibujos animados y otros parecían reales.
Mayormente era el alce el que hablaba. Era a quien yo escuchaba porque era muy surrealista verlo. Y me advertía, decía, por favor, no vayas abajo, no vayas abajo. Y yo le preguntaba por qué, y él me decía, hay algo horrible allí que no querrás ver. El alce me advertía que no bajara, y yo le preguntaba por qué, y él me decía, hay algo horrible que no querrás ver. Y todo lo que podía hacer era escuchar lo que los demás decían. Sí, 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 todos estaban de acuerdo con él, pero no me decían qué era. Y yo siempre me preguntaba, ¿qué es? Entonces decía, tengo que bajar. Y el alce me advertía que no lo hiciera. Y lo que no entiendo es que cada vez que tenía este sueño, era como si no pudiera recordar que lo había tenido la noche anterior o la semana anterior. Pero la curiosidad siempre me ganaba. Entonces, tengo que preguntarme, ¿qué estaba sucediendo en la casa que lo asustaba tanto cuando tenía 13 o 15 años? Los animales en los sueños a menudo son un elemento de nuestra naturaleza instintiva, nuestro lado animal, que no ha sido transformado por la sociedad o por las reglas. Es nuestro lado instintivo. Él tenía este alce, este instinto, en otras palabras, que le decía que no bajara. Entonces yo decía, tengo que hacerlo, lo siento, pero tengo que ir allí. A pesar de que no quieran que vaya, voy a hacerlo. Los animales aparecen en su sueño, en parte porque él se siente a gusto con los animales. En su vida activa, siente que no solo es un amante de los animales, sino que de hecho tiene una conexión con ellos. He atraído a algunos animales hacia mí un par de veces. He logrado que mapaches comieran de mi mano. He tenido ardillas comiendo de mi mano. Es el efecto opuesto de lo que imaginaríamos con un niño atemorizado. En lugar de ser un lugar oscuro, aterrador, el ático está lleno de cosas que él ama, animales. Así que es una parte de sí mismo con la que él se siente muy a gusto. Hay una confianza allí. Y sin embargo, él no sigue el consejo. Así que es casi como si una parte de sí mismo intuyera que algo no está bien. Allí es donde se vuelve aterrador, cuando regresa a su casa verdadera. Cuando estaba por poner el pie sobre la escalera para bajar, era como si algo pusiera resistencia a mi pie. Entonces, cuando iba a pisar el escalón, de pronto ya no había escalón debajo de mí. Y yo estaba flotando sobre el primer escalón. Y de pronto comenzaba a bajar sin moverme. Flotaba a unos 10 centímetros de los escalones. En el sueño se sentía real. Me encanta volar. Si tuviera la oportunidad de ir a la luna, lo haría. Es algo que me encantaría hacer. Cuando llegaba abajo, aterrizaba muy suavemente. Levantaba la cabeza y allí estaban mis dos hermanas. Eran esqueletos. No había carne, no había músculos, nada. Eran solo esqueletos. Y estaban comiendo papas fritas y bebiendo gaseosa mientras miraban TV. Era algo cómico. Los esqueletos, o el símbolo del esqueleto en los sueños, puede tratarse de muchas cosas. Con certeza, la muerte es la principal entre ellas. Puede ser una reducción. Puede tratarse de los esqueletos que una persona quiere esconder. En este caso, yo sospecho que es sobre algo que él quiere esconder. Él no se ve muy perturbado por ver a sus hermanas como esqueletos. Y eso es inusual. Es algo que debería perturbarlo. En realidad no me molestaba, era parte del sueño, así que yo no tenía control sobre eso. Las imágenes de sus sueños, en particular los animales y los esqueletos, son imágenes que se observan en los sueños de niños más pequeños. Hay una mezcla que me hace preguntarme, ¿cuánto de este material onírico es de una fase anterior de su niñez? Y es detonado por algo que él está atravesando de adolescente.
Estaba en los cadetes de aviación, estaba en las milicias e iba a la escuela, todo al mismo tiempo. Así que no tenía mucho tiempo para salir a divertirme como la mayoría de los niños de esa edad. Cuando piensas en lo que atraviesa un niño a esa edad, es bombardeado por hormonas y deseos y todo tipo de cosas. Sospecho que en realidad no era cómico, pero creo que él llegó a pensarlo de ese modo. Yo seguía caminando y recuerdo hasta el empapelado. Hasta casi puedo recordar las grietas del suelo.